A favor. Gracias, congresista. Congresista Cordero Yontay María. Congresista Juárez Calle Heidi. A favor. Gracias. Congresista Lizarzaburu Juan Carlos. A favor. Gracias. Congresista Morantes Vigari Jorge. A favor. Gracias. Congresista Paredes Fonseca Carol. A favor. Gracias. Congresista Picón Quedo Luis. Congresista Quirós Barbosa II. Congresista Rivas Chacada Yanek. Congresista Robles Araujo Silvana. Congresista Tudela Gutiérrez Adriana. A favor. Gracias. Señor presidente, el predictamen de archivo recaído en el TIE número 9 ha sido aprobado con 11 votos a favor, es decir, por unanimidad de los presentes. Me acaba de llegar la licencia del congresista Alegría García Arturo. Gracias. Gracias, señora secretaria técnica. En consecuencia, luego de la votación sostenida, declaro aprobado el predictamen de archivo recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo número 009, el cual ratifica el acuerdo que suscribió el Gobierno de la República del Perú con la Secretaría General de la OEA para realizar el 100º periodo ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano en Lima, Perú. Muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente punto. Y este es el debate de el predictamen negativo recaído en el proyecto de ley 637/2021 CR, que es una ley que pretende modificar la ley 27692, que es la ley de creación de la APSI o de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, y que pretende establecer una cuenta única de inscripción en el registro de la APSI. Entonces voy a proceder a explicar las razones para esta propuesta de predictamen de archivo. El proyecto de ley 637/2021 CR, que propone modificar la ley 27692, ley de creación de la APSI, y que establece una cuenta única de registro para el ingreso de donaciones y la obligatoriedad de inscripción en el registro de la APSI, es de autoría de la congresista Digna Calle Lobatón, del Grupo Parlamentario Podemos Perú. Este proyecto fue derivado a la Comisión de Relaciones Exteriores el 8 de noviembre del año 2021, en calidad de primera comisión dictaminadora, y a la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado como segunda comisión dictaminadora. El proyecto de ley pretende modificar el numeral 3.1 del artículo 3 de la ley 27692. ¿En qué sentido? En el sentido de que, y cito, la APSI crea y mantiene una cuenta única con el registro para el ingreso de las donaciones, dinero o especies, que deberá registrarse como parte de la cooperación internacional. Además, en el siguiente párrafo añade que, cito, tales entidades tienen la obligación de inscribirse en los registros de la APSI conforme a los plazos, condiciones y sanciones que la normativa reglamentaria establece. Se solicitó opinión a los siguientes sectores: al Ministerio de Economía y Finanzas el 7 de diciembre del 2021, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos mediante oficio del 7 de diciembre también,
del 2021, a la Cancillería mediante oficio del 1 de diciembre de 2021 y a la propia APSI mediante oficio del 1 de diciembre del 2021. En este sentido han contestado la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI, contestó el 17 de diciembre de 2021 y también el Ministerio de Relaciones Exteriores contestó mediante oficio. Ambas instituciones opinaron en el sentido de que este proyecto de ley sería inviable. Es pertinente indicar que hasta la fecha no han emitido opinión los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, así como tampoco el Ministerio de Economía y Finanzas, a pesar de que ya hay varios meses en que esto se solicitó y se insistió. Vamos a hacer un pequeño análisis acerca del proyecto de ley 637-2021. Del análisis se concluye lo siguiente. La obligación de todas las personas jurídicas sin fines de lucro que gestionan cooperación internacional sin la participación de organismos del Estado ni buscar beneficios tributarios de inscribirse en APSI. Obligar a una persona jurídica sin fines de lucro a inscribirse en los registros de APSI constituiría una afectación al derecho de asociación, en tanto que la decisión de inscribirse o no representa una expresión de su autonomía de voluntad, por lo que no puede ser exigible tal inscripción mediante ley. Esta es una posición coincidente que también obra en el parágrafo 95 de expedientes acumulados del año 2007 del Tribunal Constitucional, que señala, y cito la sentencia del Tribunal Constitucional: primero, porque la inscripción en los registros de la APSI no constituye una condición obligatoria para ejecutar la CTI, pues, tal como se desprende de la interpretación realizada por este colegiado, dicha obligación solo correspondería a aquellas que gozan del beneficio patrimonial a partir del ámbito ratione persone de la norma impugnada. Dejo de citar. En consecuencia, no se ven afectadas en su respectivo ámbito de actuación aquellas entidades no registradas, pero sí sujetas al ámbito del régimen civil correspondiente. Con esta interpretación se deja a salvo el mandato del artículo 2, inciso 13 de la Constitución Política, en cuanto señala que el ejercicio del derecho de asociación no está condicionado a la obtención de una autorización previa, resultando únicamente necesaria la obtención de la personería jurídica para perseguir los fines lícitos que motivan la asociación, la existencia de una asociación. Entonces, como se observa, conforme a lo señalado por el colegiado, el Tribunal Constitucional, obligar a inscribirse en los registros de la APSI conforme a plazos, condiciones y sanciones normativas a las entidades que reciben cooperación técnica internacional nos obligaría a legislar a espaldas de la Constitución Política del Perú, en el entendido que el derecho de asociación es libre. En tal sentido, la norma no establece ninguna obligación de registrarse para efectos de fiscalización por el APSI a aquellas entidades que gestionan CTI sin participación del Estado, que no desean hacer uso de algún privilegio, tales como exoneraciones o inmunidades, lo que es otra cosa. Más aún, el financiamiento de las ONG de desarrollo nacionales proviene fundamentalmente de fuentes identificadas por estas ONGD, es decir, las condiciones bajo las cuales se celebran los contratos de responsabilidad de las partes. En este sentido, la actuación de APSI debe adecuarse de forma tal que no lesione ningún derecho a la libre asociación de una persona jurídica que no persiga fines de lucro. Un segundo punto es respecto de la información que administra APSI de las entidades registradas y el registro para el ingreso de las donaciones como parte de la cooperación internacional. La Dirección de Operaciones y Capacitación precisa que se tiene información actualizada de las intervenciones, o sea, proyectos, programas y actividades de CTI que hayan sido ejecutadas, estén en ejecución
y que estén por ejecutarse. ¿A través de qué? De la declaración anual que ya presentan los organismos perceptores de CTI, entidades privadas inscritas y entidades públicas ante la APSI al 31 de marzo de cada año. Tal información actualizada incorpora aquella referida al monto de la donación y a la procedencia de la cooperación recibida para cada intervención. En este orden de ideas, esta Dirección de Operaciones y Capacitación de la APSI hace conocer que APSI cuenta con un Registro Nacional de Intervenciones, llamado RNI, que incluye el Registro Nacional de Proyectos y Planes Operativos que provengan de fuente pública privada y el registro de proyectos o programas o actividades provenientes de fuente privada y de ejecución privada, que incorpora la información obtenida a través del proceso de declaración anual. En este sentido, cabe precisar que el RNI ya permite identificar las intervenciones que se ejecutan de la CTI en sus distintas modalidades, siendo el RNI de carácter público e informativo. Finalmente, respecto al punto de la cuenta única, del registro de donaciones y de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, con este proyecto de ley se pretende que APSI administre una cuenta única respecto del ingreso de recursos de CTI Cooperación Técnica Internacional, de entidades inscritas. Es pertinente precisar que la Secretaría Técnica de la Comisión coincide con la opinión técnica del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el extremo que desde una perspectiva presupuestaria, la propuesta del proyecto de ley desnaturaliza las funciones y competencias de APSI, en tanto que tales recursos de cooperación técnica internacional son proporcionados por las fuentes cooperantes a las entidades ejecutoras de régimen privado, no constituyen recursos públicos que formen parte del presupuesto institucional de APSI, entendiéndose que el presupuesto de APSI se integra de conformidad con el artículo 19 de la ley 27692 que desarrolla su régimen económico, ¿no? Por otro lado, es pertinente indicar que dentro de las funciones de APSI se encuentra también la de conducir y actualizar el registro de ONG nacionales receptoras de cooperación técnica internacional, el Registro Nacional de Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional, llamado ENIEX, y el registro de donaciones, conforme a la Ley de Cooperación Técnica Internacional. En este sentido, se inscriben todas aquellas personas jurídicas privadas sin fines de lucro, como asociaciones o fundaciones que realizan actividades asistenciales internacionales asistenciales o educacionales, las que se ven complementadas con recepción de donaciones de bienes de carácter asistencial o educacional provenientes del exterior, como por ejemplo lo serían alimentos, ropa, juguetes, medicinas, material escolar, etc. Para tal efecto, las instituciones reconocidas como IPREDAS deberán realizar el trámite de aprobación de la donación ante los sectores respectivos, cumpliendo también con los requisitos establecidos en el numeral 6 de la Resolución Suprema 508/93 de la PCM. Entonces, las organizaciones, finalmente, la propuesta señala que esta modificatoria se hace en razón de prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Sobre el particular, la resolución de la Superintendencia de Banco y Seguros 369/2018 dice que norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo el sistema acotado de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, señala dentro de sus alcances que se encuentran obligados a reportar operaciones sospechosas, y más adelante dice que esto es conforme a los alcances de lo dispuesto en la citada ley y su reglamento. Entonces, las organizaciones sin fines de lucro que recauden, transfieran y desembolsen fondos, recursos u otros activos
para fines o propósitos caritativos, religiosos, culturales, educativos, científicos, artísticos, sociales, recreativos o solidarios, o para la realización de otro tipo de acciones u obras altruistas o benéficas, siempre que no faciliten créditos, microcréditos o cualquier tipo de financiamiento económico. Se observa que esta norma se da en el marco de las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, que regula en coordinación con los organismos supervisores de los sujetos obligados los lineamientos, requisitos, sanciones y demás aspectos referidos a los sistemas de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. En consecuencia, y en conclusión, por las consideraciones expuestas, la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores propone que, de conformidad con el literal C del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la no aprobación del proyecto de ley 641/2021 CR, que modificaría la ley 27692 o ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional APSI, y que establece y pretende establecer una cuenta única de inscripción en el registro de la APSI, y por consiguiente recomienda su envío al archivo. Muchas gracias. Entonces, quisiera, por favor, escuchar si hay alguna observación al respecto de este predictamen antes de proceder a la votación. Bien, no habiendo observación o pedido de intervención por parte de ningún congresista miembro de la comisión, pasaríamos al voto nominal. Señora secretaria técnica, por favor, sírvase pasar al voto. Bien, señor presidente. Congresista Bustamante Donaire Ernesto. A favor. Gracias. Congresista Ceballos Aponte Jorge. A favor. Gracias. Congresista López Ureña Illich. López Ureña, a favor, señorita secretaria. Gracias. El congresista Alegría García Arturo se encuentra de licencia. Congresista Muruz Dulanto Jessica. Guillermo. A favor. Gracias. Congresista Coaila Juárez Jorge. A favor. Gracias. Congresista Cordero Yontay María. Congresista Juárez Calle Heidi. Juárez Calle, a favor. Gracias. Congresista Lizarzaburo Juan Carlos. A favor. Gracias. Congresista Morante Figari Jorge. A favor. Gracias. Congresista Paredes Fonseca Carol. A favor, Paredes Fonseca. Gracias. Disculpe, presidente. Congresista Muruz Dulanto, a favor. Bien, congresista, voy a registrar su voto a favor. Gracias. Gracias. Congresista Picón Quedo Luis. Acaba de presentar el congresista Quiroz Barbosa II, licencia, señor presidente. Congresista Riva Chacara, gracias. Riva Chacara Yanek. Mi voto es a favor. Por favor, consignar mi asistencia. Bien, señora congresista, gracias. Congresista Robles Araujo Silvana. A favor. Gracias, congresista. Congresista Tudela Gutiérrez Adriana. A favor. Gracias. Señor presidente, el dictamen recaído en el proyecto de ley 637 de archivo ha sido aprobado por unanimidad de los presentes con 13 votos a favor. Gracias.
Muchas gracias, señora secretaria técnica. Entonces, luego de la votación, declaro aprobada que la comisión ha aprobado el predictamen negativo recaído en el proyecto de ley 637/2021 CR, que era un proyecto de ley que pretendía modificar la ley 27692, ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI, y que pretendía establecer una cuenta única de inscripción en el registro de la APSI. Este proyecto de ley, por tanto, ha sido enviado al archivo. Muchas gracias. Como tercer y último punto de la sesión, tenemos la exposición del congresista Pedro Edwin Martínez Talavera, quien se encuentra conectado, respecto de un proyecto de ley, el 1832/2021 CR, de su autoría, que propone prohibir la ampliación del plazo de regularización migratoria. Agradecemos la presencia del señor congresista, le damos la bienvenida y lo dejamos en el uso de la palabra. Presidente, muy buenos días, muchísimas gracias. Antes que empiece a ver el tema del proyecto, quiero pedirle, por favor, se quedó en que el día de hoy daban o declaraban ya el dictamen del proyecto de ley 1280, que declara la expulsión de los extranjeros que hayan cometido delitos o faltas en el Perú. Me gustaría, por favor, a ver si es que ya lo tiene agendado para que lo puedan dictaminar el día de hoy. Ahora voy. No, hoy no se va a dictaminar ese. En realidad son, la secretaria técnica me puede recordar el número, pero son 7 o 9 proyectos de ley que han sido acumulados en ese mismo sentido respecto de los extranjeros. Y esto será, este predictamen será sometido a la consideración de la comisión en la sesión que sigue a la siguiente, no la sesión del lunes luego de la semana de representación, sino creo que es el primer lunes del mes de junio. A ver, dígame si me equivoco, señora secretaria técnica, pues estoy usando la memoria. Así es, señor presidente. Son 8 proyectos que justamente están acumulando al tema de expulsión de extranjeros. Será visto la primera semana de junio, señor presidente, porque ya tenemos temas ordenados en la agenda conforme con ustedes hemos trabajado en forma cronológica. Así es. Y lo que pasa es que siempre es bueno esperar a que lleguen las opiniones de los ministerios y de diferentes instituciones a los que se pide opinión. Y es por ello que esto está agendado para el lunes, que ya se le ha explicado, congresista Martínez. Bien, por favor, le agradeceremos, prosiga usted o inicie su sustentación del proyecto de ley 1832/2021, que es el motivo de su invitación al orden del día. Gracias. Gracias, presidente. El proyecto de ley 1832, ley que prohíbe la ampliación de plazo de regularización migratoria, el objetivo de la ley, la prohibición de ampliación de plazo de regularización migratoria como medida para combatir la inseguridad ciudadana de actividades delictivas cometidas por personas extranjeras en territorio nacional. Dejar sin efecto el inciso del Decreto Supremo 10/2020, que aprueba medidas especiales, excepcionales y temporales para regularizar la situación migratoria de extranjeros y extranjeras. Dejar sin efecto la resolución de superintendencia 00053/2022 de migraciones, que dispone la ampliación del plazo de presentación de solicitud para los procedimientos de regularización migratoria.
Problemática. Según la Organización de las Naciones Unidas, se estima que el Perú cuenta con un total de 782.169 personas migrantes que residen en el territorio. Este dato es equivalente al 2.43% del total de la población peruana. Sin embargo, estimaciones del INEI plantean que hay alrededor de 1.223.034 migrantes. Algo que considero yo tampoco se ajusta a la realidad, porque estos podrían ser los migrantes que están controlados, pero todos aquellos que han ingresado por las fronteras sin control alguno, lamentablemente no se encuentran registrados. Aparentemente, extranjeros venezolanos en situación irregular hay 647.597 y en forma normal, regular, hay 415.592. Refugiados, de los 530.000 refugiados venezolanos, 515.000 son venezolanos, regulares son 415.592. Se emitió el decreto supremo número 010-2020 que aprueba medidas especiales, excepcionales y temporales para regular la situación migratoria de extranjeros. Se ha venido ampliando por mucho tiempo este decreto. Últimamente ha recibido ampliaciones de 90 días calendarios desde el 6 de enero del 2022 con resolución de superintendencia número 00275-2021 Migraciones y otra ampliación de 90 días calendario contados desde el 6 de abril del 2022 con resolución de superintendencia número 00053-2022 de Migraciones. A pesar de que del despacho ya le habíamos enviado un documento a Migraciones para que no permita más ampliaciones. Lamentablemente, pareciera que Migraciones más le importa el beneficio de los extranjeros que la seguridad de nuestra propia población. Hay una problemática. Se tiene el informe de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú que informa que desde enero a julio del 2021 cerca de 7.000 delitos fueron cometidos por delincuentes venezolanos y otros 150 por otros extranjeros de otras nacionalidades, la mayoría de ellos indocumentados. La propuesta legislativa va pensando en el bienestar de la población peruana. Se propone dejar sin efecto los anteriormente mencionados decretos supremos, ya que evidentemente hay un gran porcentaje de delincuencia producida por extranjeros indocumentados, mencionando así entre asaltos, agresiones hacia nuestra Policía Nacional, que viene beneficiando a los migrantes indocumentados basándose en derechos humanos. Pero la verdadera pregunta es, ¿quién defiende los derechos humanos de nosotros los peruanos que somos vulnerables, que somos atacados, que somos ofendidos, que somos ultrajados por estos extranjeros delincuentes? Se ha evidenciado que los extranjeros que cometen delitos, por lo menos el 50% son indocumentados. Esto se traduce en un aporte monumental al crecimiento de la ola de inseguridad ciudadana. A consecuencia de esto, estimado presidente y miembros de la comisión, yo les pido aprobar este proyecto de ley porque tal vez no nos hayamos dado cuenta, pero el día de ayer en los cementerios ha habido muchísimo extranjero pidiendo un apoyo económico, pero de una forma violenta y agresiva. Ya ni siquiera en los cementerios donde uno va a visitar a sus seres queridos que reposan en estos santos campos, podemos tener paz y seguridad. La tranquilidad del Perú se está perdiendo a consecuencia de la cantidad exorbitante de extranjeros que están ingresando al Perú, pero no a trabajar y a producir, sino a delinquir y a tirar por los suelos la pasividad en la cual vivíamos antes de que ellos empiecen a llegar a nuestro país. Los exhorto, les pido, por la seguridad ciudadana de nuestro pueblo peruano, nos ayuden aprobando este proyecto de ley. Muchísimas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, congresista Martínez, por su sustentación, por la sustentación de su proyecto de ley 1832/2021, CR. Si algún congresista quisiera hacer algún comentario o pregunta directamente al congresista Martínez, por favor, sírvase a hacerlo pidiendo la palabra. ¿Alguna aclaración respecto del alcance? López Ureña, señor presidente, por favor. Congresista López, tiene usted la palabra. Sí, bueno, en primer lugar saludar al congresista Edwin Martínez y nada más para felicitar la iniciativa legislativa que ha presentado y efectivamente hay que empezar o más que nada ponerle un pie en el acelerador a todas estas medidas que se tienen que dar con toda la inmigración que ha llegado al país, que si bien es cierto, por los tratados internacionales debe de darse algunas, o se ha dado algunas prerrogativas a los extranjeros, pero mucho de este sector ha hecho daño al país. Entonces, nada más para aunarme a la solicitud que hace el congresista Martínez de poder darle celeridad a este tipo de cosas. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista López. ¿Algún otro congresista quisiera hacer uso de la palabra? Sí, señor presidente. ¿Congresista Bermejo? Sí. Por favor, tiene usted la palabra. Bueno, en primer lugar, saludar la propuesta del congresista Martínez, que me parece que es un tema que le da importancia a los temas de importancia que hay en el Perú, y tal vez solamente para añadir algunos puntos que me parecen interesantes, ¿no? Ya el mismo consulado venezolano tiene el pedido de retorno a su país de más de 60.000 venezolanos, pero todavía se quedan con trabas, por ejemplo, como de que no se les vende combustible a los aviones que vienen desde Venezuela, que no hay un acuerdo más directo con el gobierno peruano para poner más aviones en Perú para lo que se denomina en el gobierno venezolano el Plan Vuelta a la Patria. Creo que ese también tendría que ser un tema que podríamos, no sé si incluir, debatir más adelante, proponer, porque sería una de estas formas de evitar justamente lo que ha señalado el congresista Martínez en algunos de los datos, ¿no? Cifra que se podría multiplicar por 4, según nos indican los que conocen de este tema, si es que se quitaran algunas normas también que piden, por ejemplo, que estos ciudadanos venezolanos no puedan retornar al país, cuando ya entendemos que por la cantidad de años que tienen en el Perú, muchos de ellos ya pues han tirado raíces, tienen familia aquí también, ¿no? Efectivamente, el tema de la seguridad ciudadana nos obliga, ¿no es cierto?, como representación nacional a tomar ciertas decisiones. Sería importante que el congresista Martínez nos indique, por ejemplo, cómo sería este tema, porque finalmente, ¿cómo repatriaríamos a tanto venezolano indocumentado, ¿no? Generaría este pedido del congresista Martínez complejidad con la frontera norte de nuestro país, porque supongo que por ahí es donde pretenderían retornar a los que estén indocumentados, por ejemplo. Cosas como esa, ¿no? Me gustaría que amplíe un poco más sobre esos puntos en el cómo se haría, viendo el contenido de su propuesta. Nada más, señor presidente. Gracias, congresista Bermejo. Le damos ahora la oportunidad al congresista Martínez a que responda luego de tener alguna otra consulta de otro congresista. Por favor. Si algún otro congresista quiere hacer uso de la palabra, de manera que el congresista Martínez pueda hacer una respuesta integral. Bueno, tiene usted la palabra, congresista Martínez, por favor, para que comente sobre lo escuchado. Gracias. Concreto, el proyecto 1832 no contempla el retorno de los migrantes, ni venezolanos, ni colombianos, ni haitianos. Contempla ya no permitir más el ingreso de estos ciudadanos a nuestro país, porque están continuamente ampliando las facilidades para que ellos puedan ingresar al país. El proyecto que contempla la prohibición o la deportación de los
extranjeros es el proyecto 1280. Y ahí sí expliqué, o sea, todos los extranjeros que estén indocumentados, que hayan cometido delitos, que hayan cometido faltas, inmediatamente deben ser retornados a su país. Ese es un tema que lo tiene que reglamentar la propia Cancillería de la República, porque lo que nosotros queremos simplemente es limpiar nuestro país de este grupo de extranjeros delincuentes que han venido aquí a asusar a la población, han venido a generar malestar social en nuestra población, han venido única y exclusivamente a adueñarse de lo que no les pertenece. Quien viene a trabajar, bienvenido sea, pero quien viene a delinquir, lamentablemente, tiene que ser expulsado. El día de ayer llegué de la ciudad de Lima aproximadamente a las 10 y algo más, pasaba por el centro de la capital para dirigirme al sitio donde yo vivo, y un grupo como de 12 venezolanos o extranjeros libando licor en plena vía pública. Y pareciera que tenemos una Policía Nacional que ya se ha dejado amedrentar por los grupos extranjeros y ni siquiera los intervienen. Pero si hay un grupo de 2 peruanos, una pareja, en un parque, los intervienen. Hasta ese extremo estamos llegando a tenerles miedo a los extranjeros. Y de verdad, nosotros no tenemos por qué tener miedo a ningún delincuente, sea nacional o extranjero. Y con mayor razón, si es extranjero. Hay que votarlos, simple. Gracias, congresista Martínez. ¿Algún comentario adicional o una réplica por parte del congresista Bermejo? Sí, presidente, solamente hacer una consulta a usted. ¿El proyecto del colega Martínez tiene opinión de alguna entidad del Estado? ¿Ya se pasó por ese proceso o aún no? Se refiere al proyecto 1280 o a este. Este acaba de ingresar. Este es nuevo. Ah, ya, perfecto. Solamente quería saber eso, señor presidente. Sí. Lo que pasa es que hay otros proyectos relativos a temas de venezolanos. Uno de ellos es otro proyecto del congresista Martínez, que es por el que preguntó justamente, que es el 1280, si mal no recuerdo. Y ese proyecto de ley sí está recibiendo respuestas de ministerios y de entidades a las que se ha consultado. Este aún no. Estas respuestas están colgadas en la web del Congreso, pero sin embargo todo esto será debatido de manera integral porque son proyectos que apuntan a un problema común y por tanto es muy probable que se pueda tener textos integrados, sustitutorios o ser evaluados de manera conjunta por pertenecer a un mismo asunto de interés, ¿no? Bien. Agradecemos entonces al congresista Pedro Martínez Talavera por su gentil participación sustentando su proyecto de ley en esta comisión. Bien, no habiendo otro punto que tratar, antes de levantar la sesión, pido autorización para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión, sin esperar el trámite de aprobación del acta. Señora Secretaria Técnica, sí va a pasar lista para la votación de la dispensa de la aprobación del acta. Gracias. Bien, señor presidente, gracias. Congresista Bustamante, Donaire Ernesto. A favor. Gracias. Congresista Ceballos Aponte Jorge. Congresista López Ureña Ilis. López Ureña, a favor. Gracias. Mil disculpas, secretaria técnica. Jorge Ceballos Aponte tenía el micro apagado. Disculpe. Jorge Ceballos. Conforme. Su voto es a favor, señor congresista, entiendo. A favor. A favor. A favor. Gracias. Congresista Muruz Dulanto Jessica. A favor. Bien, congresista, gracias. Congresista Bermejo Rojas Guillermo. A favor. Gracias. Congresista Coaila Juárez Jorge. A favor. Gracias. Congresista Cordero Yontay María. Cordero Yontay María, a favor, secretaria técnica, y quiero dejar constancia
Las otras votaciones también a favor. Gracias, presidente. Gracias, secretaria técnica. Bien, congresista. Congresista Juárez Calle Heidi. Congresista Lizarzaburu Juan Carlos. A favor. Gracias. Congresista Morante Figari Jorge. A favor. Gracias. Congresista Paredes Fonseca Caro. Secretaria técnica, disculpe, Cordero, Yontay María, quiero dejar constancia nuevamente las dos votaciones anteriores a favor y la última también a favor. Gracias, secretaria técnica. Bien, señora congresista, serán consignados en acta. Gracias. Congresista Picón Quedo Luis. Congresista Riva Chacara Yanek. A favor. Gracias, congresista. Congresista Robles Araujo Silvana. A favor. Gracias. Congresista Tudela Gutiérrez Adriana. A favor. Gracias. Señor presidente, la dispensa del acta para ejecutar acuerdos ha sido aprobado por unanimidad de los presentes con 13 votos a favor. Gracias. Gracias, señora secretaria técnica. Entonces, ha sido aprobada la dispensa para ejecutar acuerdos adoptados en esta sesión sin esperar el trámite de aprobación del acta. No existiendo otros temas que tratar en agenda y siendo las 12 horas con 12 minutos del 9 de mayo del 2022, se levanta la sesión de la 16ª sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores. Muchas gracias por su asistencia y por su participación. Buenas tardes.